Bienvenidos a los que han ingresado a la sala. Gracias por comenzar a ingresar a esta primer webinar de Kame Turismo. En breves minutos estaremos dando comienzo. Sí me gustaría adelantarles y comentarles que toda la información que van a ver hoy y también el video de la presentación va a estar subida a la red kame.org.ar, que es nuestra página oficial de Kame, en la sección de turismo, y también van a poder encontrar un montón de información del comercio, de la industria, de las economías regionales, de todas las acciones e informes que genera la Confederación Argentina de Mediana Empresa Kame. Así que en breve estaremos comenzando nuestro primer webinar de Kame Turismo del año 2021. También adelantarles que, bueno, van a poder hacer preguntas y las disertantes van a poder responder luego que terminen cada una de su presentación, así que si quieren ahora pueden ir, más allá que están inscritos y tenemos sus datos y sabemos que hay gente de Perú, de México, de Uruguay, de Chile y por supuesto de Argentina, pero si quieren comentar de dónde están también para que vayan interactuando, sería interesante. Y en el chat de preguntas podrán hacer las preguntas que luego Cristian Castec irá generando con los disertantes y de esa forma darle respuesta a todos ustedes e interactuando en este webinar. Esta plataforma, que es la plataforma Zoom, pero la forma seminario, ustedes si ven abajo, el perfil de abajo, tienen el chat para interactuar con todos los que están participando del mismo, y si donde dice preguntas y respuestas, también pueden interactuar directamente con los disertantes, y ahí sería interesante que las preguntas concretas las realicen en esa parte de la plataforma. Bueno, para cumplir con el horario y agradecerles profundamente a los que han ingresado a tiempo, vamos a comenzar con nuestro primer webinar de Kame Turismo. Y bueno, decirles que para nosotros es un orgullo que seguir generando este estilo de eventos. El sector turismo de Kame comprende un montón de instituciones como FAEBIT, FEDECATUR, AETAP, AETA, y también instituciones muy importantes como son las federaciones y cámaras de provincias, federaciones económicas, en el cual tenemos una mesa nacional del sector turismo y llevamos adelante todas las temáticas, principalmente con el objetivo de la defensa y la promoción de las pymes turísticas en este caso.
Pero también CAME tiene otros sectores muy importantes como el sector comercial, economías regionales, industria, la construcción. Y tiene dos ramas muy bien desarrolladas para potenciar el liderazgo de dirigentes, que es el sector de mujeres empresarias y jóvenes empresarios. Esta información me gustaría que chequeen y se puedan inscribir en los cursos de capacitación también gratuitos que tiene CAME a través de redcame.org.ar. Dicho esto, y agradecerle profundamente la participación de todos ustedes, le voy a dar la palabra a Carlos Peli, que es el presidente de la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura, quien con ellos tenemos una alianza estratégica y en el cual todas estas acciones, principalmente la de turismo, naturaleza y aventura, las llevamos adelante con esta institución nacional y tan importante que es AETAB. Así que, Carlos, te doy la palabra para que puedas generar la bienvenida. Gracias. Bueno, para decirle también, mientras Carlos se reconecta, que esta es una entidad muy federal, Carlos está en Bariloche, y todos los representantes de CAME Turismo, por supuesto, son de cada una de nuestras provincias. Carlos, te doy la palabra. Gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. Tal como decía Seba, primer webinar de la Comisión de Turismo, empujada por la Subcomisión de Turismo de Naturaleza. Agradezco primero al equipo que hace posible esto, el equipo de CAME Turismo, Sebastián, Flor, Gregorio y toda la mesa nacional. Especialmente a las invitadas, Claudina y Nadia, dos profesionales con amplio desarrollo y trayectoria en su área, a Cristian Castex, miembro de la ETAB y coordinador del área, y a los más de 650 participantes inscriptos que están interesados en el desarrollo de la actividad. AETAB tiene como misión fundamental el desarrollo del turismo de naturaleza en todo el país desde hace más de 15 años, y el sector de turismo de CAME entendió el desarrollo de la actividad comercial a través del desarrollo de turismo de naturaleza y de la capilaridad que genera el turismo de naturaleza a nivel territorial. Es por esto que es clave el desarrollo de las rutas, los corredores, y este es uno de los claros ejemplos que va a plantear la licenciada Claudina González a través del desarrollo de la Dirección de Desarrollo de Turismo de Naturaleza y de la ruta natural con sus diferentes opciones. Y en el caso de Nadia Uzi, de la empresa Seamos Bosques, nos va a contar específicamente cómo trabajar desde el sector de turismo lo que es la compensación de carbono, de los gases de efecto invernadero en general y del carbono en particular. Es clave esto para el desarrollo de nuestra actividad, así que le doy nuevamente gracias a CAME por este espacio para esta actividad. Y vamos directamente a la palabra de Cristian como moderador y de ahí a los profesionales. Muchísimas gracias. Gracias, Seba. Gracias, Carlos. Bueno, hoy me toca jugar como coordinador del sector de turismo de naturaleza de CAME, un espacio donde podemos seguir desarrollando este segmento dentro del turismo. Y bueno, dentro de la cantidad de trabajo que hacemos es organizar algunos de estos webinars. Y bueno, cuando empezamos a diagramarlo desde el año pasado, cuál iba a ser el plan de acción para este año, nos pareció súper interesante contar qué está haciendo el Estado o qué se está haciendo desde el Estado para con el turismo de naturaleza. Y por otro lado, siempre nos gusta traer herramientas concretas que nosotros podamos aplicar en nuestras empresas como prestadores, ya sea como guías, como agencias. Y bueno, cuando la hacemos, empecemos en marzo, mes de la mujer, y da la casualidad que hoy contamos con dos referentes en su actividad, la licenciada Claudina González al frente de la Dirección de Desarrollo Turístico, de Desarrollo de Turismo en la Naturaleza, y por otro lado a Nadia Mengucci, que es la coordinadora del programa Seamos Carbono Neutral de Seamos Bosques,
Y en el mes de la mujer tenemos a 2 mujeres dando este webinar. Y como planteaba el otro día, no fue casualidad que hubiera 2 mujeres, ni fue a propósito. Es un claro ejemplo cómo hoy espacios que por ahí históricamente se creían de lugares de hombres o el turismo de naturaleza atado al turismo de la aventura, a ese personaje de Camel de los años 80, como hoy está mucho más distribuido, hay mujeres ocupando roles importantísimos, y creo que la charla de hoy es muy, muy importante para el sector, desde el trabajo mancomunado que estamos haciendo con el Estado, y por otro lado escuchar la responsabilidad que nos toca a nosotros, sobre todo prestadores de turismo de naturaleza, de cómo cuidar nuestra propia oficina. No los quiero, no la quiero alargar más, no los quiero cansar más, y le voy a pasar la palabra a Claudina, que va a hacer la primera presentación, nos va a contar sobre el programa La Ruta Natural, que es este espacio desde donde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación está empujando el desarrollo del turismo en la naturaleza. Claudina, buenas tardes, un orgullo y un honor tenerte en casa, en nuestra mesa. Muchas gracias a toda la organización de CAME, en especial a Sebastián, Carlos y Cristian por las palabras, a Florencia también, y un gusto compartir esta mesa con Nadia también de Seamos Bosques. Ya ha habido bastantes presentaciones de quiénes somos y qué hacemos, pero básicamente aquí representando al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a través de esta dirección que es muy nueva, que tiene apenas, salió por boletín oficial la estructura de la Dirección de Turismo de Naturaleza el año pasado en agosto, así que en estos pocos meses empezamos a delinear una política pública que pueda acompañar al sector turístico en el desarrollo del turismo de la naturaleza, y si me permiten comparto brevemente algunos datos y alguna información que probablemente puedan ilustrar mejor todavía qué es lo que estamos haciendo y sobre todo también de qué se trata un poco esto del turismo de naturaleza, por qué es tendencia y por qué es importante y es pertinente trabajar para desarrollarlo. No sé, Cristian, si vos me podés confirmar ahí si se ve bien la presentación. Se ve divino, Claudina, hermosa. Bueno, cualquier cosa me avisan. Tenemos muchas fotos, abajo están los créditos de muy buenos fotógrafos, pero también tenemos un país increíble, así que lo vamos a ir recorriendo en la presentación. Bueno, la ruta natural, que por empezar les cuento, si lo leen al derecho y al revés, es un palíndromo, es un juego de palabras para hablar de rutas y de circuitos que uno empieza a recorrer y termina de recorrer por donde quiera. Es un programa, como dice ahí, integral de desarrollo y difusión y comunicación del turismo de la naturaleza. Porque si bien la dirección que represento está dentro de desarrollo, lo cierto es que también es muy importante llegar a los públicos de viajeros y viajeras de todo el mundo y también al público viajero de Argentina. Así que por eso decimos que es un programa integral, incluye no solamente el desarrollo territorial y el desarrollo productivo, el acompañamiento al sector privado, sino que también tenemos algunas piezas de comunicación y se va trabajando un poco en cómo hacer conocer la naturaleza argentina a todos los viajeros. Entonces, por un lado, tenemos al turismo de naturaleza como política pública, el Estado interviniendo porque es un segmento interesante, en tanto Argentina tiene grandes potencialidades como destino, el país en general, y después los destinos particulares que lo conforman, para este tipo de práctica. Voy a ver si pasa la presentación. Antes que nada quería comenzar con una definición, porque turismo de naturaleza engloba muchas experiencias dentro, es un concepto paraguas bien amplio, y en ese sentido podríamos decir, bueno, es toda experiencia turística que se asiente en un territorio natural, que el escenario que tenga esa práctica turística sea la naturaleza. Y las motivaciones son muchas y muy distintas, desde la apreciación de la naturaleza hasta la interpretación y el aprendizaje,
el tema de llevar a cabo, bueno, AETAB acá son expertos, todos los socios de AETAB, expertos en esto de las actividades con distinto grado de dificultad en todos esos entornos naturales, o la combinación de todo lo anterior, y desde ya tiene total vínculo con el disfrute de experiencias culturales, con el contacto con las culturas locales y genuinas, ¿no? Obviamente. Incluye, entre otras cuestiones, el turismo activo, entendiendo estas actividades de distinto grado de dificultad en estos entornos, y el ecoturismo como forma de turismo responsable en zonas naturales, aunque el turismo activo y el ecoturismo tienen fronteras que son porosas. Esto es un poco en este vicio que tenemos de generar definiciones de manual y encasillar cuestiones que en realidad, bajo este gran paraguas de turismo de naturaleza, podemos decir que hay una vocación de responsabilidad en la práctica y una vocación de responsabilidad con el entorno natural en todos los prestadores de turismo, sea activo, ecoturismo, etc. Pero quizá el ecoturismo tradicionalmente se ha vinculado más con la observación de fauna, de flora, la interpretación. El tema es que el turismo activo hoy también incluye esas prácticas. Como decía Cristian, recorrimos un largo camino desde el personaje de Camel de los 80s, y hoy cada vez más el tema de interpretación y respeto por la naturaleza, interpretación ambiental está incluido. Pero también podríamos incluir el turismo astronómico, el turismo científico. Hay muchísimas variantes que, mientras tengan a la naturaleza como protagonista y como escenario, están bajo este paraguas de turismo de naturaleza. Y ahí me interesa detenerme un segundo en esta información, que es que claramente el turismo de naturaleza como producto, como experiencia, como práctica, como sea que lo querramos llamar, era una tendencia en crecimiento en un mundo que a la vez también tenía un crecimiento casi exponencial del turismo. Fíjense, ahí lo que hay es llegadas de turistas internacionales en el mundo. No sé si se llega a ver, pero a partir del 2020, atrás de cada año hay una P, es como de pronóstico o estimación. ¿Qué quiere decir? Estos son números de la Organización Mundial del Turismo, fíjense la progresión, y está hecha en 2016, está hecha la estimación de cuánto se esperaba en 2020, 1.400 millones, y en 2025 y 2030, 1.800 millones. La verdad es que antes del COVID, hoy es difícil con la pausa que está viviendo el turismo en una de las crisis más grandes desde que como actividad moderna se empezó a desarrollar, pero antes del COVID, la tendencia era creciente, y creciente a un ritmo tan alto, o sea, 6-7% anuales, pocas actividades productivas en el mundo crecían a este ritmo, que la Organización Mundial del Turismo hizo estas estimaciones, y previó que para 2020 iban a llegar 1.400 millones de personas en el mundo. Acá hablamos de viajeros internacionales, o sea, gente que sale del país y atraviesa una frontera de otro país. Imagínense el número si le sumáramos todo el movimiento de turismo doméstico. Ahí tendríamos, o turismo interno, tendríamos unos números realmente exorbitantes. Los 1.400 millones se alcanzaron 2 años antes, en 2018, o sea, ni la propia Organización Mundial del Turismo en toda su experiencia y expertise y con todos los expertos para hacer los cálculos estadísticos, al ritmo que venía creciendo el turismo le atinó, o sea, se adelantó el número esperado 2 años y se llegó a 1.400 millones 2 años antes. O sea, con esto solamente quiero ilustrar muy brevemente a qué ritmo crecía la actividad y también llamar a una reflexión que es interesante también, sobre todo después por lo que va a tomar en consideración la gente de Seamos Bosques en lo que resta de la charla, de qué tipo de turismo teníamos, ¿no? Con unas llegadas, un nivel de crecimiento que es muy importante a nivel económico por el impacto positivo que tiene, pero también que nos obliga a planificarlo y a pensarlo de una manera muy especial, ¿no? Para que cada vez más personas puedan disfrutar de la práctica, pero al mismo tiempo que sea sostenible. Entonces esto nos lleva a 2 reflexiones. La cuestión de la oportunidad que tiene el turismo como actividad. Ahora apareció este cisne negro que es el COVID-19 y nos ha puesto también a repensar la actividad, pero esta tendencia, ya hay distintos pronósticos también, una vez que pase la crisis de la pandemia, se espera que la tendencia creciente también continúe. Y en ese sentido, ¿cómo juega el turismo de naturaleza dentro de lo que es el turismo como práctica global? Empieza a crecer por distintos motivos, que tienen que ver por cuestiones podríamos decir, sociodemográficas, si queremos. Por un lado, cada vez más uno puede verificar que hay necesidad de reconectar con la naturaleza en el tiempo de ocio, de cualquier persona.
Cualquier persona tiene necesidad en su tiempo de ocio, en el tiempo libre, de ir a buscar a la naturaleza como espacio y conectarse con ella a través de una actividad o de la contemplación. En particular, esto es importante en un mundo en el que más del 50% de la población es urbana, y en países como Argentina, donde el 92% de la población es urbana. El 92% de los que estamos hablando acá somos urbanitas. Y eso hace que entonces lo rutinario y lo habitual sea la ciudad, y la naturaleza sea un espacio de contraste para esa cotidianidad o esa rutina que vivimos. Por otro lado, está en distintos estudios médicos, están muy estudiados, hay muchos papers al respecto que los invito a investigar, el tema del impacto positivo en la salud, y seguramente muchos de los que están acá han escuchado hablar de los baños de bosque o experiencias inmersivas en distintos ambientes naturales, por el tema de cómo trabaja esto sobre la salud, tanto sea física como el equilibrio también psicológico y mental de las personas. Al mismo tiempo, hay una búsqueda de vivencias. Esto no es solamente aplicable al turismo, pasa en general con cualquier tipo de producto, si lo queremos llamar así. El tema de buscar experiencias genuinas, de acumular experiencias, de guardar experiencias, de mostrarlas, de compartirlas en redes o con lo que fuere, pero el tema de lo vivencial. Y también acompañan cambios en el estilo de vida, cambios sociales, generacionales. No es lo mismo un jubilado de hoy, 2021, que llega con una posibilidad, sobre todo en muchos países con muy alta calidad de vida, que muchas veces son nuestros mercados emisores, los mercados de larga distancia, Norteamérica, Europa, tienen a veces población que está jubilada o retirada con muy buen poder adquisitivo y al mismo tiempo que llegan con muy buen estado de salud a ese momento, ¿no? a la tercera edad. Entonces, en ese sentido también, incluso hoy, esa generación, los baby boomers, los podríamos llamar, están preparados para un viaje con experiencias activas en la naturaleza, para hacer un sendero, para tener alguna actividad mayor a la que tenía quizá una persona de la misma edad 20 o 30 años atrás. Y después, bueno, las generaciones posteriores, incluyendo a los X y los millennials y los centennials, bueno, ya fuimos creciendo, yo me subo ahí de los X, fuimos creciendo con una conciencia mayor de lo que es el respeto de la naturaleza y lo que significa el cuidado del ambiente, entonces también esas cuestiones se incorporan al estilo de vida y los viajes que se vinculen con la naturaleza son parte también de este nuevo estilo de vida. Hay una demanda por lo genuino, por la autenticidad, es un segmento específico, los conceptos ahí que tratábamos de esbozar recién y que veíamos que hay dificultad, porque claramente todos son fronteras porosas cuando uno habla de definiciones o de conceptos, y muy importante, todo esto que venimos hablando ya era tendencia antes de la irrupción del COVID en nuestras vidas hace un año atrás. Post-COVID o con COVID hay más necesidad de espacios abiertos porque también se perciben dentro de lo que es la dinámica de la pandemia como más seguros, por lo cual incluso Argentina viene de tener dentro de lo que fue el contexto una temporada de verano razonable, un movimiento de verano razonable a pesar de la pandemia, y esa temporada mostró que hubo mucha más preferencia por este tipo de ambientes y de sitios abiertos porque son percibidos claramente como más seguros. Después tenemos una gran oportunidad, yo admiro mucho a muchos países de la región, que quizá hay gente de la región aquí acompañando la charla, entiendo que sí, pero hay muchos países en Latinoamérica que Latinoamérica tiene un gran potencial en lo que es naturaleza, como un valor, como un recurso, y han venido haciendo un gran trabajo con el turismo de naturaleza. Un caso es Colombia, otro caso son los vecinos de Chile, que también siempre está ahí con premios y galardones referentes a lo que es destino verde, o como destinos de aventura, y bueno, todos los que trabajamos en turismo sabemos qué importante es cómo nos potenciamos los territorios, ¿no? Un viajero de larga distancia visita Argentina, pero también visita Chile, sigue hacia Bolivia, sigue hacia Perú, o se visita Argentina y Brasil, o sea, nuestra región, como es remota, para muchos de estos mercados de larga distancia, una vez que se visita en viajes de bastantes días de duración y combinando destinos. Entonces también tenemos un contexto favorable en el sentido de que la región, Latinoamérica en general, Sudamérica en particular, está absolutamente identificada con naturaleza prístina. Pero también el turismo de naturaleza nos trae algunos desafíos. Va creciendo, como dice ahí la placa, es uno de los tipos de turismo que más crece en Argentina con los años, pero también nos muestra algunos desafíos y uno es la aglomeración.
o la concentración de viajeros en lo que podríamos llamar los hotspots, los lugares de más demanda. Y lo vemos muy clarito en estas estadísticas de parques nacionales de 2019, son estas placas que se ven con unos códigos de barra. Ahí vemos que los viajeros extranjeros se concentraban sobre todo en 4 grandes parques nacionales de Argentina. El que está a tope de lista ahí es Iguazú, porque quizás se ve muy pequeña la presentación, Iguazú, los glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi. Y después los argentinos se distribuían un poco más, pero así todo hay un top 4, un top 5 que pica en punta de los parques nacionales. Bueno, esto es un desafío en el sentido de dar a conocer espacios remotos, como decía Carlos, que es una gran palabra la que Carlos usó al comienzo, la capilaridad que tiene el turismo de naturaleza en el territorio. O sea, nos deja ir al destino súper consolidado, muy conocido, a esa postal que todos conocemos, las cataratas del Iguazú, y eventualmente ver que hay un más allá, hay algo más para recorrer y para conocer. Por ejemplo, la selva misionera más allá de las cataratas de Iguazú, o los esteros de Liberá en combinación con Iguazú, o si hablamos del glaciar Perito Moreno, hacer una recorrida a la estepa, algo que también Carlos propone mucho como patagónico, como patagónico de la comarca del distrito de los lagos, igual Carlos va y va por la estepa, y muestra la estepa como un ambiente fabuloso. Entonces digo, esta cuestión de creatividad, de mostrar que hay algo más allá del destino ultra consolidado y muy promocionado, también nos ayudaría a desconcentrar los flujos, a llevar desarrollo más allá, a comunidades emergentes, a destinos emergentes, y también a ganar un poco en calidad de visita, porque como sabemos, los destinos que generan aglomeración, a veces la calidad de la experiencia turística puede ser pobre en algunas ocasiones. Y además aglomeración con el tema de COVID también se ha convertido en una mala palabra, ¿no? Porque sabemos lo que significa hoy aglomeración en la mente de cualquiera de nosotros. Lo que ven a la derecha es, el Capital Lab es un laboratorio de capital natural que considera el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene un dato muy interesante. Ellos estudian todas las economías vinculadas a naturaleza, entre ellas el turismo de naturaleza, y habla de que Latinoamérica tiene una gran oportunidad con el Caribe porque tiene el 40% de la diversidad biológica mundial, en solamente un 16% de la superficie terrestre. Esto es un potencial enorme que tiene nuestra región. Comparto también, para ver que también es uno de los tipos de turismo que crece más en la Argentina, algunas estadísticas de participación de lo que es turismo de naturaleza respecto del total de turistas que llegan a la Argentina. Esto está tomado en base a la encuesta de turismo internacional, o sea que habla de viajeros extranjeros en ese set de años que pueden ver ahí. Y otra cosa muy interesante, que es que en general el viajero de naturaleza suele tener una estadía mayor en noches y un gasto promedio mayor también. Esto cuando hablamos de desarrollo, de cómo llevar desarrollo a través de la naturaleza y del turismo de naturaleza a estos destinos y a las empresas, que además en turismo un 90% de las empresas, por lo menos en Argentina, pero se verifica también en otros países, son pequeñas y medianas. Entonces esto es muy importante como dato. ¿Por qué? En general, cuando hay más actividades para hacer y más rico es el territorio en experiencias para mostrar, más días la gente está dispuesta a pasar. Y al mismo tiempo, cuando uno contrata actividades, está generando trabajo para cantidad de guías y prestadores, por lo tanto también el gasto tiende a aumentar, porque esas experiencias valen la pena ser hechas con alguien que conozca la naturaleza, que conozca el ambiente, que conozca la actividad, que la lleve a cabo con seguridad, y entonces ahí vemos también que crece el gasto y eso derrama positivamente en los territorios y en las empresas. Y acá traigo una placa para cerrar un poco este tema de contexto y ya pasar a lo que hacemos en política pública a través de la Ruta Natural, que es este programa, que es que, bueno, esto es una encuesta que hace la ATA, es una entidad internacional, sobre turismo activo. En 2006 Sudamérica estaba séptimo en visitas o en intención de visita, muy por detrás de otros destinos consolidados para este tipo de viajeros de naturaleza y de turismo activo, y en tan solo 10 años pasa al tercer lugar en visitas y en intención de visita, atrás de otros grandes destinos de naturaleza como son Nueva Zelanda y Australia. Me pareció interesante compartirlo también, obviamente todo esto es pre-COVID, pero ya nos marca un contexto de oportunidad. ¿Qué hacen otros países en la región? En Brasil, Pantanal era prácticamente un sitio de caza furtiva, había problemas ambientales muy graves. Hoy es un destino que cambió las armas por el safari fotográfico. Eso que ven ahí, esos zooms y esos equipos impresionantes hacen que algunos botes generen una gran cantidad de ingreso por año buscando yaguaretés y otros animales propios del ambiente. Bueno, vuelvo a Colombia y
su gran campaña. Ya ahora Colombia está con otro eslogan y con otras campañas, pero esta fue una gran campaña que hizo, vinculada a turismo de naturaleza, por eso me gusta mostrarla. Y otro gran país así que tenemos un poco en nuestra mira, y es un gran ejemplo de lo que es el turismo de naturaleza en la región, es Costa Rica, que sacó esta originalidad de un calendario de grandes espectáculos naturales, en el cual uno a lo largo del año, según el momento del año en el que visite el país, puede saber qué tipo de espectáculo lo espera en la naturaleza. Aves migratorias, ballenas, delfines, el desove de las tortugas. En Argentina estamos tratando desde la Dirección de Turismo de Naturaleza de hacer algo similar, porque es una herramienta que permitiría romper con la estacionalidad, que también es un tema grave, digamos, dentro de lo que es el turismo, sobre todo para el pequeño y el mediano empresario. Obviamente el tema de la estacionalidad marcada y concentrada hace que entonces los ingresos también estén concentrados en determinado momento del año y no haya una previsibilidad de actividad todo el año. Así que bueno, es uno de los esfuerzos que estamos haciendo para quebrar la estacionalidad. Ahora sí, ya voy redondeando. ¿Qué hacemos con la Ruta Natural? Este programa de desarrollo y comunicación del turismo de naturaleza en la Argentina. Nos pareció que generar estas rutas territoriales, que enseguida las repasamos, y una serie de rutas o circuitos temáticos, las territoriales las podemos dibujar en el mapa, como dice ahí, a partir de la identidad natural de una región que tiene paisaje, flora y fauna similar, o sea que puede haber una ruta que atraviese más de una provincia porque comparte identidad natural, y los circuitos temáticos que son a partir de intereses específicos. Eso nos permitió dividir al país en regiones y en circuitos, como los que pueden ver acá. Tenemos 17 rutas territoriales, que ahora las repasamos rápidamente, como les digo, siempre basados en flora, fauna, paisajes, en una identidad fuerte y valores naturales fuertes. Lo repaso muy rápidamente a cada una, pero la ruta de la selva misionera, la ruta de Liberá en Corrientes, los esteros. Tenemos la ruta del Gran Chaco también, que no solamente abarca la provincia del Chaco, sino Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, el Chaco salteño. Son paisajes impresionantes y con identidades y valores naturales muy fuertes. La ruta del litoral y los grandes ríos, la ruta del delta, que el delta del Paraná lo tenemos aquí en Buenos Aires, pero hay un predelta entre Entre Ríos y Santa Fe súper impresionante, la ruta de las llanuras y la costa atlántica, los valles, quebradas y yungas en el noroeste del país, la puna, que compartimos también con Chile, que compartimos con Bolivia, el altiplano, todo ese ambiente fabuloso, que esto también nos llama a pensar en la naturaleza como un conector entre países, ¿no? En ese sentido estamos, por ejemplo, empezamos a trabajar con Chile también desde el Ministerio en cuestiones de cooperación internacional. Tenemos la ruta de los desiertos y volcanes, que abarca una cantidad impresionante de provincias de Argentina con paisajes que son de otro mundo directamente. Los Altos Andes, las Sierras Centrales, que eso es muy querido para el turismo nacional, la ruta de la Patagonia andina, la ruta de la Patagonia Austral, y ahí tenemos una de las grandes postales que yo les decía que eran tan convocantes en el país, el mar Patagónico también, y la ruta de la estepa del fin del mundo, que es básicamente toda la isla grande de Tierra del Fuego y las islas, y tenemos también la suerte y la posición estratégica de Argentina, sobre todo el puerto de Ushuaia, a solamente 1000 kilómetros de la Antártida, de ser puerta de entrada para muchos viajeros de Argentina y del mundo a lo que es el continente blanco. Así que ahí tenemos también la ruta del continente blanco. Los circuitos naturales que se basan en intereses incluyen obviamente todo lo que es turismo activo y aventura como principalísimo, súper federal. Hay turismo activo en todo el país, en todo el mapa, hay prestadores distribuidos en esta capilaridad que hablaba Carlos en todo el país. El tema del turismo de las estrellas o astronómico, de las aves, ir al encuentro con grandes animales, buscar rutas escénicas, perseguir las huellas de los dinosaurios, visitar parques nacionales, inclusive nos permitimos un circuito de naturaleza urbana, aunque parezca un oxímoron, pero la verdad es que cada vez más ciudades tienen esos pulmones verdes que son las reservas naturales urbanas y que son un buen lugar para empezar a hacer alguna actividad y empezar a interpretar la naturaleza. Así que en ese sentido entendemos que el turismo de naturaleza ya era un gran impulsor de desarrollo, pero post-COVID, claramente por todo lo que venimos hablando, va a ser uno de los grandes motores de recuperación, y lo está haciendo. Y bueno, ya sabemos lo que genera el turismo a nivel económico en cuanto a ingreso de divisas, empleo, atracción de inversiones, es un gran motor de desarrollo. Esperamos en el interín también poder
ir hacia estos objetivos que hablábamos, distribuyendo flujo turístico en todo el territorio, potenciando aquellos destinos que todavía son emergentes, generando más permanencia y más gasto de los viajeros en territorio para que eso derrame positivamente en las economías locales y las economías regionales. Y bueno, básicamente también que sea un motor de conciencia, educación y divulgación de lo que es, del valor de conservar el ambiente y de lo que son los valores naturales nativos de nuestros países. ¿Cómo lo hacemos? A través de una pata fuerte, dura, de desarrollo, con infraestructura. Estamos en este minuto trabajando líneas de crédito para todo lo que es ir con infraestructura de visitas, senderos, sanitarios, puentes, cartelería, señalética, energías sustentables en áreas naturales protegidas, en red de campings públicos, en áreas naturales de interés turístico, no protegidas, pero que un borde costero, una ruta escénica que necesitan este tipo de inversión, trabajando en la atracción de inversión privada también, en la generación de oportunidades de negocio para los jugadores del sector también, en capacitación y facilitación. En ese sentido, hace muy poco firmamos un convenio con la ETAB, que es una institución absolutamente decana en el tema, donde vamos a poder capacitar a una gran cantidad de prestadores en el país en cuestiones relativas a seguridad y a gestión de riesgos en los ambientes naturales y agrestes. Esto es súper importante para levantar la calidad y la competitividad de los servicios que se prestan y la competitividad de los destinos. Pero también otro tipo de capacitaciones previstas, de cursos de interpretación del patrimonio natural, todo lo que contribuya a que el turismo de naturaleza se afiance y se desarrolle. Lo mismo también nos compete como organismo de gobierno todo lo que es facilitación turística, la facilitación interministerial, hablar con migraciones, ver que fluyan los circuitos que son binacionales, el tema de fronteras, las cuestiones vinculadas a transporte, ambiente, también hablamos mucho con el Ministerio de Ambiente, o sea, hay mucho trabajo de articulación con otros organismos, porque el turismo es una actividad absolutamente transversal, por lo cual obras públicas y otros muchos ministerios y organismos públicos tienen competencia sobre la actividad turística o tienen impacto, ¿no? Y por último, como les decía, muy importante, cómo llegamos a los públicos, a las audiencias a las que queremos llegar, con un concepto unificador, atractivo, ameno, para que los viajeros puedan ir interiorizándose sobre los valores naturales de Argentina. Estamos trabajando en este minuto en mapas para promover el turismo de naturaleza, de los circuitos y las rutas, bien amigables, como ven ahí, no es algo hecho por el Instituto Cartográfico Nacional o Geográfico Nacional, sino que son mapas amigables que inviten a cualquier viajero a hacer un golpe de vista, a ver qué es lo que le espera en el territorio. Lo mismo también los calendarios de espectáculos, ahí agradecemos la inspiración a Costa Rica, y a las guías de viajero de naturaleza, sobre todo guías del viajero responsable. Ahora en Argentina estamos viviendo un tema muy grave, que es el tema de los incendios forestales, y ahí desde turismo podemos ser un vector de comunicación de cómo movernos responsablemente en territorio, desde no hacer fuego, no dejar basura. Hay mucho todavía a nivel de educación ambiental por llevar a cabo también desde el turismo. Como les decía, infraestructura, ordenamiento territorial, todo lo que es el apoyo a los actores del sector turístico, que la verdad es el sector privado el que todos los días construye el turismo en el territorio, y la integración federal, porque la naturaleza es un bien que tiene cada provincia y cada distrito de Argentina. En ese sentido, entonces, es un programa súper federal, con un impacto positivo transversal, y acá nos quedamos con otro bichito argentino cerrando la presentación. Yo voy a dejar de compartir pantalla y de nuevo agradecerles esta chance de contarles lo que hacemos desde la Ruta Natural. Muchísimas gracias, Claudina. Excelente. Venimos trabajando en conjunto, tanto desde CAME como desde la ETAB. Y la verdad que excelente, y desde el turismo de naturaleza estamos súper contentos en contar con una dirección específica para esto. Mónica Sabatini nos preguntaba qué pasa con el turismo rural, si el turismo rural está englobado dentro de esta ruta natural o dentro de este trabajo que está haciendo tu dirección. Te paso la pregunta a vos, que vas a saber explicar un poco más, que también hay algo específico en turismo rural y desde turismo de naturaleza, qué es lo que se está haciendo.
Totalmente, es muy pertinente y tiene que ver con lo que hablábamos al principio de las fronteras porosas, ¿no? El territorio es uno y tiene muchas experiencias, alberga muchas experiencias y actividades turísticas. El turismo rural nosotros lo consideramos como una práctica distinta a los efectos de poder trabajarlo y desarrollarlo, pero también hay equipos técnicos que están trabajando fuertemente todo lo que es el turismo rural en el ministerio, dentro de lo que es desarrollo. Sin embargo, y acá voy a esto, nosotros lo trabajamos de esta manera para ordenar el trabajo, pero después el territorio nos da sorpresas de, hay muchas fincas o espacios que tienen explotación rural y que al mismo tiempo tienen algún relicto de monte donde se puede hacer observación de aves, o eventualmente uno va a hacer un circuito de recorrida por los viñedos y está al pie del Cordón del Plata y podés hacer turismo activo con bicis o cabalgatas en el Cordón del Plata y después volvés y tomás un vino y ves cómo es la producción del vino en Mendoza o en distintas provincias que se dedican a esta economía regional. Entonces digo, ahí de nuevo las fronteras son porosas y permeables, el territorio es uno, alberga muchísimas experiencias. Sí, lo bueno es aclarar que en naturaleza a la ruralidad no la consideramos directamente dentro de nuestro, digamos, plan de acción, porque ahí hablamos ya de un territorio que está siendo gestionado o modificado por el hombre como actividad productiva, ¿no? El territorio está modificado, no es estrictamente natural. Pero nos ha tocado muchas veces, a mí me ha tocado visitar, por ejemplo, en otros momentos de mi carrera, estancias, por ejemplo, que se dedican a la ganadería, pero que hacen ganadería de pastizal. Entonces el pastizal pampeano, que es un ambiente natural, un ambiente nativo de Argentina, que por el tema productivo también ha quedado bastante reducido en algunos sitios, lo que hablábamos, por ejemplo, la llanura pampeana. Muchos productores ganaderos hacen ganadería de pastizal. ¿Y qué te permite eso? La vaca pasta en un pastizal nativo, y el pastizal nativo se permite alojar a los bichos, a los insectos, a las aves propias del ambiente, y entonces ahí tenés un tipo de ruralidad que es muy amiga del ambiente y de la naturaleza. O, como te decía, hay un relicto de un monte nativo y podés salir a observar pájaros o a ver aves por ahí. Entonces digo, en el fondo el territorio nos tiene muchas sorpresas y ahí rural y natural todo el tiempo están dialogando. Buenísimo, Clau. Sebastián, vos querías hacer una aclaración. Sí, muy cortito porque me están escribiendo. Estamos teniendo un problema con el chat, así que la plataforma no sé por qué no nos deja interactuar con el chat, así que le rogamos a los participantes que escriban donde dice preguntas y respuestas y ahí vamos a ir tratando de interactuar con ellos hasta que podamos resolverlo a través del departamento de sistema. Gracias. Bien, Clau, te acerco otras inquietudes, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, pero bueno, acá por ejemplo hablan con respecto al tema de folletería, si se evalúa una versión virtual, o sea, esto que contabas de los mapas y demás, si en el programa están evaluando una versión más amigable, sin la necesidad de uso de papel, por ejemplo. Sí, desde ya. La idea es generar un sitio específico a medida que se tengan estos materiales de turismo de naturaleza, donde después van a ser descargables cuando estén listos, tanto la guía del viajero responsable, como los mapas regionales y también los calendarios. Así que eso está previsto en ese sentido de manera digital y eventualmente también que sea amigable para móviles, entonces que también la gente lo pueda tener en su teléfono móvil. Y también en redes ya pueden ver algunos de los materiales, sobre todo videitos, en Turismo Nación AR, que es en Instagram y en Facebook es la cuenta del Ministerio para lo que es la comunidad de viajeros. Ahí ya se pueden ver algunas piezas que son de la ruta natural y son algunos videos muy lindos que ya invitan al viaje a estas regiones. Buenísimo. Claudia Mansur nos pregunta, ¿qué otros organismos han participado en el diseño de estas diferentes rutas? Y si ya se han realizado talleres participativos, y me sumo yo en esto, si tienen planeado realizar talleres hacia futuro. Sí, en ese sentido, primero hubo como la política se delineó desde el ministerio y después fue validada por las provincias, que claramente son las que trabajan de manera profunda el territorio, conocen muy bien su realidad territorial, entonces las distintas rutas, los nombres, las localidades que abarcan, ahí estamos haciendo un trabajo ya hace varios meses de validación
con las autoridades provinciales, con algunos destinos de naturaleza, y al mismo tiempo estamos trabajando junto a, por ejemplo, al Ministerio de Ambiente para identificar algunos otros sitios como los sitios Ramsar, los humedales de importancia, los sitios que son reservas de la biosfera de la UNESCO, para que entonces el recorrido de las rutas no pierda la mención de ningún hito natural que valga la pena ser conocido. En el momento no estamos haciendo talleres abiertos, quizá también un poco el COVID nos ha puesto este tema en pausa o para más adelante, pero no lo descartamos. Esto es apenas una idea que se está delineando, convalidada y súper validada por cada una de las 24 jurisdicciones, las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, más algunas otras entidades que son expertas, ¿no?, en cuestiones de ambiente, pero sí, con gusto en un futuro se podrían hacer talleres, no está previsto en este minuto. Buenísimo, Claudina. Seba, ¿alguna otra pregunta? Si no, Claudina, te vamos a agradecer muchísimo por participar. Tenemos un camino larguísimo por delante, una cruzada enorme, que venimos dando batalla juntos desde otros ámbitos. Por ahí en algún momento nos cruzamos los roles, seguiremos avanzando. Y bueno, contarle a todos que la presentación, tanto de Claudina como la que está a punto de dar Nadia, como dijo Sebastián al principio de la charla, va a estar colgada en la web para que se la puedan descargar. Y desde la Comisión de Turismo de CAME, sobre todo de Turismo de Naturaleza, estamos abiertos a seguir recibiendo consultas y preguntas para poder pasárselas a Claudina y seguir trabajando en pos de este camino. Seba. No, continuamos con la programación, así que adelante nomás con Nadia. ¿Bien? Perfecto, Avanzamos. muchas gracias. Gracias, Claudina, por acompañarnos siempre. A ustedes, gracias. Bueno, muy bien. Pasamos al segundo tramo de esta presentación. En este momento vamos a hablar sobre el rol del turismo de la naturaleza en la lucha contra el cambio climático. Nos acompaña Nadia, coordinadora del programa Seamos Carbono Neutral de Seamos Bosques. Y creo que es un tema súper importante para poner en agenda desde el sector de turismo y sobre todo desde el sector de turismo en la naturaleza, porque somos nosotros los que jugamos en la naturaleza los que tenemos que cuidar y mimar más nuestras oficinas. Nadia, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Es un placer enorme contar con vos, con tu nivel de profesionalismo. Te paso la palabra y vamos para adelante a ser un poco mejores y más responsables con nuestro planeta. Bueno, muchas gracias, Cristian. ¿Se me escucha y se ve bien? Sí, se escucha perfecto, se ve bárbaro. Bueno, antes que nada quería agradecerte a vos y agradecerle a Carlos también y bueno, a todas las instituciones que están involucradas en esta serie de webinars, de darnos la oportunidad a Seamos Bosques de venir a contarles de la huella de carbono, que es la herramienta que les quiero presentar hoy, un poco lo que hacemos y en dónde se ubica el turismo de naturaleza en esta problemática global que es el cambio climático. Me quedé súper impresionada con la presentación de Claudina. Realmente no sabía que se estaba haciendo tanto a nivel federal para impulsar este tipo de turismo. Y me parece que justo ahora que, bueno, estamos pasando por esta pandemia y estamos un poco todos recalculando, creo que es una gran oportunidad para hacer crecer de manera sustentable a esta industria que, bueno, es probablemente una de las más golpeadas de todas por esta pandemia. Así que, bueno, vamos a avanzar. Me presento, me llamo Nadia, soy especialista en huella de carbono, soy licenciada en Administración de Empresas, me especialicé en huella de carbono en Costa Rica, de hecho, país que mencionamos antes, donde viví 4 años y aproveché de todo el turismo de naturaleza que se podía, me visité todas las cataratas, todos los bosques, todas las aguas termales y prácticamente todos los parques nacionales, así que
En lo profesional espero poder aportarles esta gran herramienta que es la huella de carbono, y en lo personal quiero agradecerles, bueno, por ofrecer este tipo de turismo que personalmente a mí me gusta mucho. Así que bueno, sin más esperar, les quería mostrar un poco las cosas que vamos a ver hoy, porque si no les muestro todo lo que vamos a ver y a dónde vamos, al principio me van a decir ¿de qué me está hablando esta chica? Y van a estar un poco perdidos. Entonces voy a arrancar presentando muy brevemente Seamos Bosques, la empresa donde yo trabajo, y después vamos a arrancar a un nivel como muy global y van a ver que vamos a ir aterrizando cada vez más a lo local y a lo que los interesa a ustedes. Entonces vamos a hablar del cambio climático como una problemática global y cómo esa problemática ha sido debatida o tratada en el ámbito de las Naciones Unidas o digamos en ámbitos multilaterales. Y después vamos a ver cuál es el rol del sector privado en esta lucha contra el cambio climático más allá de los gobiernos del mundo. Y después les quería mostrar un poquito un mapa de los impactos del cambio climático en Argentina que los afecta particularmente a ustedes que trabajan en el turismo de naturaleza. Y después ya ahí sí, o sea, toda esta parte era como muy introductoria, ahí sí entrar un poco más a lo que es el turismo de naturaleza y el cambio climático. Y bueno, después les voy a hablar en detalle de la herramienta de la huella de carbono, que espero que encuentren atractiva o útil para sus actividades. Y bueno, les voy a explicar un poco qué metodologías se usan, cómo se hace el cálculo, o sea, de manera muy superficial para no aburrirlos, pero para que entiendan estos conceptos. Y también el concepto de carbono neutralidad, que hoy en día por suerte está en boca de muchos, pero a veces uno piensa que es algo y en realidad es otra cosa. Y para terminar, les quería mostrar cuál era el impacto, o sea, la huella de carbono de este webinar en el que estamos conectados en este momento y cómo se podría compensar para que esto, en lo que estamos todos juntos, sea carbono neutral. Así que bueno, y les pido disculpas porque ando con tos, así que me van a escuchar toser así a cada ratito, pero bueno, no lo pude evitar. Así que, bueno, como les comentaba, yo trabajo en Seamos Bosques, que es una empresa de triple impacto que se dedica a brindar soluciones naturales al cambio climático. Es decir, que lo que nosotros ofrecemos es compensar la huella de carbono de una empresa o de un individuo, de un evento, de un webinar, a través de la restauración de bosque nativo. Y bueno, nuestro trabajo está fundamentado en 3 pilares, digamos, 3 programas. La restauración de bosque nativo, que nosotros intervenimos en el ecosistema de Yungas, que tiene muchísima biodiversidad. Por eso el segundo pilar es la biodiversidad, valorar la biodiversidad, conocerla, monitorearla y protegerla. Y por último, la integración de la comunidad, en donde trabajamos actualmente, son un poco más de 5.600 hectáreas, está pegado a un pueblo que se llama El Cajón, entonces tratamos de integrar la comunidad a todo esto que hacemos. Y bueno, si uno mira los 3 pilares de lo que hacemos, puede pensar que se trata de una ONG, pero no, somos una empresa de triple impacto y todo esto lo sostenemos gracias al servicio de medición y compensación de la huella de carbono, que esa es la parte que me encargo yo, de coordinar con personas, con empresas, para que puedan gestionar su huella de carbono a través de la restauración de bosque nativo. Bueno, ahora que presenté qué hacemos en Seamos Bosques, quiero hacer un repaso súper rápido de el cambio climático global. Desde ya le pido disculpas a todas las personas que saben perfectamente de qué estamos hablando y están hartas de volver a escuchar esta explicación de los gases de efecto invernadero, pero nunca me parece de más, sobre todo porque hoy tenemos la participación de muchísimas personas y bueno, espero que esto les sirva a alguno. Bueno, seguramente hayan escuchado personas decir, ay, bueno, el cambio climático es algo natural, es algo que sucede. Sí, es cierto, el cambio climático es un fenómeno natural, sin embargo, las actividades humanas, desde la primera revolución industrial, que acá vemos los 2 gráficos, muestran el mismo periodo, 1850, que es cuando empieza la revolución industrial, hasta más o menos 2010.
Y cuando empezamos a generar muchos gases de efecto invernadero, principalmente a través de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación, lo que vemos es un aumento de las emisiones de esos gases de efecto invernadero. Y bueno, esos gases que emitimos tienen que ir a algún lugar. ¿Y a dónde van? A la atmósfera. Entonces acá vemos la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y bueno, hay una correlación clara, por eso es que hablamos de cambio climático antropogénico o cambio climático causado por el humano. Entonces, ya la comunidad científica viene alertando sobre esto y la necesidad de dejar de emitir esos gases de efecto invernadero porque se quedan ahí en la atmósfera generando este problema que es el calentamiento global. Bueno, como les comentaba al principio, como es una problemática global, obviamente es algo que se tiene que tratar, digamos, entre todos los países. No, no es un país que decide, bueno, yo voy a hacer carbono neutral, no cambia nada. O sea, tienes todos o nada. Ese es el tema del cambio climático, porque la atmósfera es como un bien común indivisible. Entonces, eso genera un problema que es que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, desafortunadamente. Entonces es muy difícil ponerse de acuerdo. Y esto se vio en los ámbitos multilaterales, en las Naciones Unidas, que desde 1992, o sea, yo nací en 1992, desde 1992 se viene debatiendo de quién tiene que hacer qué, quién es responsable, quién tiene que hacer el esfuerzo, quién tiene que reducir, quién tiene que financiar al otro, cómo nos vamos a adaptar. Entonces, es una problemática, la verdad, muy complicada, pero es un desafío que la humanidad tiene que enfrentar sí o sí, porque es un problema que creó ella misma. Entonces, para no hacerles toda la historia de las negociaciones del clima, en el 2015 ocurre algo muy importante, que es el Acuerdo de París. Y es un acuerdo internacional en donde prácticamente todos los países del mundo se pusieron de acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de acá al 2030 y de acá al 2050. Esas dos fechas son muy importantes. Y la cantidad que tienen que limitar, cada país se impuso su propia tarea, digamos. Argentina llegó y dijo, bueno, yo por el 2030 voy a hacer este esfuerzo. Llegó otro país, yo voy a hacer este esfuerzo. Y así fue que todo el mundo se puso de acuerdo. Cada uno dijo qué iba a hacer. Y bueno, eso estuvo muy bien porque por primera vez hay un acuerdo mundial, todo el mundo está de acuerdo. Sin embargo, si uno suma todos esos compromisos nacionales, nos damos cuenta que no son suficientes para limitar el calentamiento global a 1,5 grados o 2 grados, que es lo que la comunidad científica dice que es el tope, digamos. Más allá de eso, sería muy problemático. Entonces, bueno, fue un proceso difícil, se llegó a un acuerdo, pero todavía no es suficiente. Y por eso es que acá pongo esta pregunta, si la lucha contra el cambio climático es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Porque eso es algo que escucho muchísimas veces, bueno, pero es el gobierno el que tiene que hacer esto, hacer lo otro. Y existe una brecha de emisiones de 30 gigatoneladas entre, digamos, lo que todos los países se pusieron de acuerdo de hacer y lo que la ciencia nos dice que deberíamos hacer para llegar al resultado tan deseado de 1,5 grados o 2 grados. Entonces, en ese sentido, el sector privado tiene realmente una gran oportunidad de ser como un motor para la ambición climática y lograr reducir esa brecha de emisiones, así todos juntos llegamos bien al 2030 con el máximo de emisiones que nos dijo la comunidad científica y de esa forma asegurar un futuro sustentable para las generaciones futuras. Así que bueno, ahora que hicimos toda esa introducción muy internacional y global, y me disculpo otra vez si seguramente muchos de ustedes ya sabían todo esto, pero bueno, vamos a hablar ahora específicamente de lo que pasa en Argentina respecto del cambio climático. Bueno, Argentina es un país altamente vulnerable al cambio climático. Eso quiere decir que va a sufrir las consecuencias del calentamiento global económica y socialmente.
Y acá en este mapa podemos ver más o menos cuáles son los principales problemas del cambio climático en Argentina. Vemos por un lado que va a haber estrés hídrico, es decir, falta de agua, pero también va a haber exceso de agua al mismo tiempo. Entonces, eso de que el clima está loco, bueno, sí, el clima. Y podemos ver también problemas con aumento del nivel del mar, el retroceso de los glaciares, crisis del agua, que de hecho en Mendoza ya hoy en día se ve, y bueno, un aumento de los incendios forestales, que bueno, ya no tengo que decirles, ya saben lo que está pasando en el país. Hay muchísimos incendios que se ven exacerbados, además de los intencionales, digamos, por las sequías. Entonces, perdón, una cosa que es muy importante notar es que el costo de la inacción, o sea, de no hacer nada, es más caro que de actuar de manera temprana, tanto para adaptarse al cambio climático como para mitigarlo. Y con mitigar quiero decir reducir la contribución al cambio, o sea, emitir menos, eso quiere decir mitigar. Y bueno, los sectores que están más afectados por esta vulnerabilidad climática son el sector agropecuario, obviamente, pero también el sector del turismo. Entonces, ustedes en especial deben estar interesados en saber, bueno, cómo adaptarse a esto. Ahora les quería hablar un poquito sobre el turismo de naturaleza dentro de la problemática del cambio climático. Estuve mirando las últimas cifras disponibles y bueno, el turismo contribuye a nivel global en un 6% del total de las emisiones. O sea, eso es la contribución del sector a nivel global. Dentro de toda la industria del turismo, solo un 5% calificaría como turismo de naturaleza o ecoturismo. Entonces, estamos hablando de una fracción muy chica, pero aún así existe. Ay, perdón. Por lo que estuve mirando, las emisiones del sector del turismo se dividen entre distintos sectores y actores. Porque bueno, el turismo en general engloba a toda una cadena de valor, donde ustedes son un eslabón de toda esa cadena. Tenemos al turista como individuo, que primero se sube a un avión y viaja a un país. Ahí ya se están emitiendo gases de efecto invernadero. Después, bueno, llega, usa transporte para ir del aeropuerto al hotel o a donde sea. Ahí también se generan emisiones. Después, bueno, según lo que el turista elija en su destino, va a emitir más o menos. Entonces, ahí van a entrar también todas las emisiones de la cadena de valor, ya sean los hoteles, los operadores turísticos, las empresas de transporte, hasta de gastronomía. Bueno, ahí es donde se van generando todas las emisiones y bueno, la suma de todo eso es el 6% de las emisiones globales. Entonces ahí están todos esos eslabones en donde se puede, digamos, mejorar. Lo que estábamos viendo en la presentación de Claudina, que bueno, ¿qué es turismo de naturaleza? ¿Qué califica como ecoturismo? Me pareció muy interesante la definición que dio, y por lo que yo estuve viendo, turismo de naturaleza o ecoturismo también, más allá de la relación directa con la naturaleza que tiene esa experiencia, que es bastante obvio, lo que me pareció interesante es la oportunidad que tiene para conservar áreas dándole valor. Porque hay áreas que, bueno, porque se consideran bellas y porque pueden ser visitadas y porque hay turistas que están dispuestos a viajar y pagar para ver eso, se conservan. Y si no existiera esa demanda, o sea, ese turismo, quizás ese recurso sería explotado de otra forma. Si hablamos de un bosque, podría ser talado para, no sé, criar ganado o lo que sea. Entonces, realmente el turismo de naturaleza para mí cumple un rol fundamental en la conservación.
pero además de la conservación, tiene un rol crítico en lo que es la concientización del turista sobre el valor de esto que está visitando, que le parece tan bello, que está experimentando. Y una cosa que quería remarcar es que por más que uno sea operador dentro del turismo de naturaleza, en donde está todos los días en contacto con la naturaleza, aún así está generando gases de efecto invernadero por el transporte que usa, por los residuos que está generando, por la energía que consume. Aunque uno sea operador de turismo de naturaleza, también está contribuyendo al cambio climático. Y me parece que hay una necesidad muy importante de cuantificar los impactos positivos y negativos de cada eslabón de la cadena de esta industria del turismo, para permitirle también al turista de elegir de la mejor manera posible. Porque este turista que vemos ahí en la foto, que puede elegir irse a un país o irse a otro, y después dentro de ese país ir a un hotel o irse a otro lugar, no sé, una cabaña, ese turista necesita la información del impacto que están generando los operadores para poder decidir cuál es mejor. Entonces, porque vos digas, bueno, mi emprendimiento se preocupa por el planeta o lo que sea, no es lo mismo que decir, bueno, en este operador medimos la huella de carbono, estamos haciendo esfuerzos para reducirla y la compensamos a través de lo que sea. Bueno, ahí ya es una información mucho más clara para que el turista pueda tomar una decisión informada. Entonces, me parece importante destacar estas tres cosas: que el turismo de naturaleza puede ayudar a conservar y preservar recursos que de otra manera serían destruidos, tiene una oportunidad de concientizar al turista, y existe una necesidad de medirse un poquito, ¿no? Yo quería hacer un pequeño espacio para preguntas antes de pasar a contarles específicamente sobre la herramienta de la huella de carbono, porque bueno, sé que son muchísimos temas. Entonces si alguien tenía una pregunta hasta acá, se la puedo contestar. Yo no sé si veo las preguntas de acá. A ver. Nadia, por lo pronto yo no estoy viendo preguntas. Bueno, perfecto. Más que clara, y la presentación por un lado, y por otro lado creo que más que claro el mensaje de que por más que nos dediquemos al turismo de la naturaleza, es importante medir y es importante compensar esta huella que podemos generar desde nuestros espacios. Bueno, si no hay preguntas, buenísimo. Estoy mirando cuántos conectados hay. Solo se desconectaron 5, ok, no es que se aburrieron. Sí, Bueno. también se van sumando, se van subiendo, okay, algunos un poco más tarde, algunos cayendo. Bueno, acá la foto ven a Bernardo, que es nuestro ingeniero forestal. Él coordina el programa de restauración forestal, y Morena, que es nuestra bióloga y coordina el programa de biodiversidad. Lo que están haciendo es midiendo un árbol, literalmente, porque necesitamos saber cuánto creció ese árbol para saber cuánto carbono capturó. Después les voy a hablar de eso, la compensación forestal, pero bueno, es eso lo que están haciendo mis queridos colegas ahí. Bueno, ahí empezaron a surgir algunas preguntas. Alguna gente pregunta, ¿cómo es? ¿Hay un aparato para medir, por ejemplo? O ¿cómo puedo iniciar este proceso de querer medir? ¿Dónde se aprende a medir la huella? Y creo que es lo que estamos a punto de encarar en este momento. Sí, perfecto. La pregunta viene así, a punto. Bueno, muchas gracias a esa persona que hizo la pregunta. Ahora les voy a explicar bien primero, qué es la huella de carbono, qué herramientas se usan, protocolos para medirla, y bueno, después les voy a explicar cómo se calcula, que es re fácil, la verdad, es muy fácil. Así que bueno, la huella de carbono, seguramente ya escucharon hablar de la huella hídrica, de la huella ecológica.
Bueno, me gusta mucho el concepto de huella porque quiere decir, bueno, el impacto que vos dejás por lo que hiciste. Y la huella de carbono corresponde entonces al impacto que uno, puede ser individuo, puede ser empresa, genera en la atmósfera. O sea, cuántos gases de efecto invernadero está generando. Entonces, para medirla, se contabilizan estos gases de efecto invernadero, que ahora les voy a mostrar cuáles son. Está el carbono, pero son más en realidad. El carbono es el más famoso y el más problemático, por eso se llamó huella de carbono, pero en realidad se contemplan otros también. Y normalmente se expresa en toneladas de dióxido de carbono equivalente. El carbono es la unidad para medir esto. Y bueno, acá les puse unos loguitos que, estos son los parámetros, digamos, para medir la huella de carbono. Está el Protocolo Global de Gases de Efecto Invernadero, que es la herramienta corporativa más utilizada a nivel global para medir emisiones. Si ustedes van a su sitio web, que es ghgprotocol.org, ahí tienen todas las planillas para descargarse, un montón de guías sobre cómo se mide, hasta podés hacer un curso online si querés. Pero hay un montón de recursos gratuitos para descargarse, digamos, para empezar a medir. Después está la ISO 14064, que es una norma sobre divulgación de huella de carbono a nivel corporativo. O sea, que te dice cómo se reporta, básicamente. El GHG te dice cómo se calcula, la ISO te dice cómo se reporta y el IPCC te dice qué datos necesitas, en este caso hablamos de factores de emisión, para hacer el cálculo. Entonces, esas son las tres cosas a tener en cuenta para hacer un cálculo de calidad. Después podés hacer uno más casero, pero esto es lo que se acepta, digamos. Bueno, acá quería hacer una pequeña pausa porque seguramente escucharon huella de carbono, algunos capaz escucharon inventario de gases de efecto invernadero y se estarán preguntando cuál es la diferencia. En realidad es lo mismo. Inventario de gases de efecto invernadero sería el término más correcto, si uno quiere, y huella de carbono es el término más coloquial. Como les decía, en un inventario se contabilizan todos estos gases de efecto invernadero, ¿ok? No solo el dióxido de carbono. Está el dióxido de carbono, está el gas metano, el óxido nitroso y después estos gases refrigerantes que tienen nombres impronunciables. Y cada uno de estos gases se comporta de manera distinta. Tienen un potencial de calentamiento global, o sea, contribuyen al calentamiento global de manera distinta. Para darles un ejemplo, el gas metano tiene un potencial de calentamiento global 25 veces más alto que el dióxido de carbono. Eso quiere decir que una tonelada de metano es igual a 25 de dióxido de carbono equivalente. Por eso cuando ven esta EQ o una E al lado de CO2, quiere decir CO2 equivalente. Solamente quiere decir que se trataba de otro gas y se llevó a la unidad de carbono. Entonces, para resumir, acá se ve en verde, la huella de carbono o el inventario no es nada más que la suma de las emisiones de carbono de las actividades de una empresa durante un año. Es relativamente fácil hacer un inventario, o sea, primero se tiene que ver cómo todas las actividades dentro de la empresa que pueden generar gases de efecto invernadero, o sea, que consumen combustible, que consumen energía, que generan residuo, o proceso de transformación química, en el caso de ustedes lo dudo, va a ser principalmente transporte y energía. Y bueno, para cada una de esas actividades se tiene que conseguir tres cosas. Primero, el dato de la actividad, que puede ser un consumo. Entonces, por ejemplo, si vos dentro de tu operadora tenés un servicio de transporte y tenés una camioneta para llevar turistas a distintos lugares, una de las actividades puede ser bueno, el servicio de transporte de la camioneta. Entonces, los datos de esa actividad van a ser
o los litros de combustible que se consumieron en esa camioneta, o los kilómetros recorridos y después los litros de combustible. Pero eso es, digamos, lo que ocurrió en un año. Y después, ese dato de actividad se va a multiplicar por un factor de emisión, que es un coeficiente que me dice cuántos gases de efecto invernadero genera cada litro de combustible. Y esos factores de emisión, les decía, están acá. El IPCC publica unas guías donde están. Después, si quieren buscar unos específicos de su país, en general en las comunicaciones nacionales están. Hay que ir a buscarlos, pero bueno, ahí están publicados. Y después se multiplica por el potencial de calentamiento global, sí, esto que les contaba recién, para tener el equivalente en carbono. Entonces, siguiendo el ejemplo que les daba recién, si me dicen, bueno, la camioneta usó, no sé, 10.000, cualquier cosa, digo, 10.000 litros de gasolina cortada con bioetanol, se multiplica esa cantidad por el factor de emisión, y para cada gas que me genera la nafta, que sería CO2, metano y óxido nitroso, los multiplico por su potencial de calentamiento global, y el resultado va a ser, el año pasado, el servicio de transporte de mi empresa generó tantas toneladas de dióxido de carbono. Así de simple es el cálculo. Y bueno, armar el inventario sería tener como la lista de todas las actividades. Si están interesados en medir su huella de carbono, pueden empezar a hacerlo de manera casera. Existen planillas gratuitas para empezar a hacer esos cálculos. Si buscan asesoría, hay muchísimas empresas y consultoras que ofrecen esto, nosotros incluidos. Y bueno, es algo que no solamente... O sea, es un punto de partida. Yo que quiero que lo vean así. Es un primer diagnóstico para ver qué onda mi empresa, cuánto contribuye al cambio climático, porque no es algo que se pueda adivinar. Y a partir de ahí, a partir de ese diagnóstico, yo puedo ahí decidir, bueno, ¿cómo puedo reducir mi huella de carbono y que al mismo tiempo pueda ahorrar plata? Porque eso también es muy importante. En muchísimos de nuestros clientes que son pymes, porque tenemos clientes de todos tipos, empresas re grandes y también pequeñas y medianas empresas. Y hemos visto, sobre todo en las pymes, que después de hacer el inventario, miraba los resultados y decía, che, mira, acá se concentran casi todas las emisiones en esta actividad. Y eso me da un indicio de que esa actividad tiene un potencial para reducir, pero también que probablemente pueda ahorrar energía o combustible de alguna manera. Y eso genera más eficiencia dentro de la empresa. Entonces, esto se lo digo para que no vean como, uy, nos quiere hacer tarea, porque realmente es una herramienta que les puede servir a ustedes como empresa, más allá de, digamos, la integridad ambiental que quieran representar, o digamos la comunicación que quieran poder generar a partir de esto, es también una herramienta de gestión que les va a servir en su gestión. Bueno, quería hablarles del concepto de carbono neutralidad, que por suerte cada vez lo escucho más, está muy de moda. Y a veces me dicen, pero ¿cómo puede ser algo carbono neutral? ¿Quiere decir que no emito nada? Y la respuesta es no, eso sería medio imposible. Todo el mundo genera gases de efecto invernadero todos los días. Yo, ustedes, como individuos. Ahora mismo estoy consumiendo electricidad, o sea, vine acá en colectivo, hoy generé residuos, entonces, bueno, hoy comí también. Entonces, realmente emitir cero es imposible. Entonces, eso no es la carbono neutralidad. La carbono neutralidad neta es un balance cuyo resultado es igual a cero. Y ese balance lo mostré acá de dos maneras. Es cuando uno mide sus emisiones de un año, por ejemplo, el año pasado, normalmente se suele medir las emisiones del año pasado, porque ya ocurrió y ya tengo los datos, no puedo adivinar cuánta electricidad voy a consumir este año porque todavía no ocurrió. Entonces primero se mide, después se reduce lo que se puede, lo que se quiere, y el resto que no se puede reducir se compensa, de tal manera que llegamos a cero. Y eso es
a lo que llamamos carbono neutral. Y van a ver que acá arriba hice la misma ecuación, pero sacando el reducir, que también es posible, sobre todo cuando lo haces por primera vez, como que medís y bueno, ya no te dio tiempo a reducir porque era la primera vez que medías y compensás y sos carbono neutral. Pero la idea es siempre, siempre, siempre combinar medición, reducción y compensación, no solamente compensación. Así que bueno, cuando hablamos de carbono neutralidad, hablamos de esta ecuación muy simple y que a los viajeros les gusta mucho porque una emisión irreductible es, por ejemplo, tomar el avión. O sea, yo no puedo viajar en velero eléctrico como Greta Thunberg. O sea, yo si tengo que cruzar el charco voy a tomar un avión, no me va a quedar otra. Y bueno, por suerte, gracias a esta herramienta de la huella de carbono y la compensación, puedo saber cuánto emití con un viaje y cuántos árboles debería plantar, digamos, para compensar eso y equilibrar, digamos, mi huella en el mundo. Así que, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de carbono neutralidad. Voy a mirar el tiempo, creo que venimos bien. Quería mostrarles un poco, en realidad estas cifras son viejas, son de julio del año pasado, creo. El servicio que yo coordino en Seamos Bosques, que es Seamos Carbono Neutral, que ofrecemos para empresas y para personas, bueno, ya llevamos medidas, una gran cantidad de huellas de carbono, que debe ser el doble ahora, debe ser más de 600. Empresas y personas con planes de compensación también debe ser el doble ahora. Esta es la cantidad de árboles que plantamos para compensar, estas huellas también va a ser mucho más. Y las hectáreas conservadas, eso sí, se mantiene igual porque es el área donde nosotros trabajamos. Y este es el sello que otorgamos a aquellas empresas que miden y compensan su huella de carbono, digamos, que están trabajando por la carbono neutralidad a largo plazo, no que lo hacen así una vez y después, bueno, chau. Esto es para nosotros un compromiso de largo plazo. Y solo quería comentarles que, o sea, nosotros no sé cuántos árboles llevamos plantados, más de 60.000 árboles creo desde que empezamos a ofrecer este servicio. Y aún así, nosotros medimos nuestra huella de carbono y la compensamos y la reducimos. Y también tenemos un reporte de impacto con toda una serie de indicadores sobre biodiversidad, sobre el ecosistema, sobre la comunidad, sobre el impacto local, para realmente conocer cuál es nuestro impacto. Porque a primera vista decís, bueno, Seamos Bosques, re bien, o sea, lo que hacen, plantan un montón de árboles, pero aún así nos medimos. Y eso se los digo porque es muy importante predicar con el ejemplo. Y a veces es un poco difícil exigirle a su cliente que tome ciertas actitudes o ciertos comportamientos responsables si uno mismo no se está midiendo o no está al mismo estándar. Entonces, nada más para comentarles que es un ejercicio muy, muy importante que le da más fuerza a uno, tanto en su identidad como en su speech comercial, y bueno, permite mejorar el servicio en general. Perdón, Nadia, que te interrumpo un segundo, porque recién me diste el pie con una cosa que era, dijiste predicar con el ejemplo, ¿no? Y por ahí muchos pensamos que como en este momento estamos conectados por Zoom, no estamos generando una huella de carbono. Veo la próxima filmina y quería ir a eso. Te dejo la palabra, Nadia. Sí, gracias, Cristian. Sí, efectivamente, hacer un webinar obviamente genera mucho menos gases de efecto invernadero que si nos hubiéramos juntado los 200 que somos ahora físicamente. Obviamente es mucho menos, pero aún así genera un impacto. Y bueno, Cristian me acercó unos datos para que yo pueda estimar más o menos cuánto estamos contribuyendo al cambio climático solo con este webinar. Y bueno,
con la cantidad de inscriptos, la duración del webinar y el servicio de videoconferencia que elegimos, que es Zoom, ¿no? Para esta videoconferencia, estimé que más o menos íbamos a generar 661,35 kilos de CO2 equivalente. Y la verdad no me esperaba tanto, pero bueno, es bastante. Igual está bueno un tip que les voy a dar. Uno genera el doble de CO2 si está en una videollamada con la cámara puesta que si tiene la cámara apagada. Así que nada más se los tiro. Hay poca gente que lo sabe, pero hoy en día, como se están haciendo muchas videollamadas, es bueno tenerlo en cuenta. Si es una reunión así de equipo interna y no hace falta, bueno, no pongan la cámara y ya se están ahorrando un montón. Bueno, para compensar la huella de carbono de este webinar, se plantó un árbol nativo, un cedro rosado, en las yungas tucumanas. Y este árbol, como les mostraba antes mis colegas, miden los árboles, los monitorean, los georreferencian y conocen la curva de crecimiento de ese árbol y sabemos perfectamente en qué momento cuánto están captando, porque la curva de crecimiento cambia de una especie a otra y si lo plantás en una ecorregión o en otra, o sea, cambia, o sea, un jacarandá ahí en las yungas no es igual que un jacarandá acá en Capital, en Buenos Aires, donde estoy yo. No crecen de la misma manera. Y entonces no capturan carbono de la misma manera, ni a la misma velocidad, ni a la misma intensidad. Entonces, nosotros sí conocemos bien la curva de crecimiento de nuestros árboles, porque hace varias décadas que venimos gestionándolos, y sabemos que este árbol va a capturar 3,5 toneladas de carbono a lo largo de su crecimiento, que tiene un crecimiento más o menos de 24 años. Después de 24 años llega, digamos, a la madurez y se mantiene ahí. Y pasa de ser un sumidero a ser un reservorio, o sea, como un stock de carbono que se queda ahí. Y también calculé que, bueno, son 3,5 toneladas, pero este webinar es mucho menos, es un poco más de 660 kilos. Entonces calculé que para el 2038, o sea, dentro de 18 años, no de 24, se habrá capturado el equivalente de las emisiones de este webinar. Entonces, quería agradecerle a la Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura por haberse tomado el trabajo de querer medir la huella de este evento y de querer compensarlo. Entonces, para compensarlo, yo les envié un certificado acá de plantación y que viene, con su código, todos los árboles que plantamos los georreferenciamos, tienen un código único que tiene 6 números, L por lote, este es el número de lote, este es el número de picada y este es el número de árbol, y si uno va a visitar el mapa interactivo, que no sé si va a funcionar acá, creo que no, o sea, si uno ingresa aquí, con el link, va a entrar a este mapa y puede ingresar el código de su árbol y ver exactamente dónde está, y además ver videos de las cámaras trampa. Hay muy lindos animales, hay ocelotes, pumas, ichimichis y otros mamíferos muy grandes. Y apreciar el ecosistema que se está ayudando a restaurar. Entonces, esto era lo que les quería presentar hoy, acá en nuestro vivero en Tucumán. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo que les haya resultado útil. Si en algún momento sienten que les interesaría empezar a medir su huella de carbono o medir la huella de carbono de uno de sus servicios o de un evento, pueden escribirme, ahí está mi correo, es nadia@seamosbosques.com.ar. También pueden visitar nuestro sitio web y también comentarles, ya no como empresarios, sino como individuos, que también tenemos una calculadora para la huella de carbono personal que es gratuita y que la pueden utilizar si quieren. Así que, muchísimas gracias y veamos si hay preguntas o si ya se aburrieron. Mirá, surgieron un par de cosas súper interesantes, Nadia.
por un lado, nos preguntaban si se puede medir desde una dirección de turismo, una dirección municipal, una dirección provincial de turismo. Creo que la respuesta es sí, porque todo se puede Sí. medir. Sí. Te lo dejo en tus manos. Sí, a ver, la huella de carbono corporativa también se llama huella de carbono organizacional y no tiene que ser una empresa per se, puede ser cualquier tipo de organismo. O sea, se va a delimitar como, no sé, las oficinas de ese organismo, si tiene varios despachos, bueno, esos despachos y las actividades que ocurren en esas oficinas, todo eso se contabiliza y, digamos, la respuesta es sí, se puede. Bien, y después hubo un comentario que me parece súper valioso porque es algo que lo escuché preocupados, que decía, pero si las agencias de viajes tenemos que compensar la huella desde que sale del destino, el viaje, la ida, la vuelta, las actividades, los hoteles, o sea, se nos convierte en súper complejo eh, hacer estas mediciones, Ujú. a lo cual yo quería sumar una cosita y después pasarte, Nadia, a vos, que es, por eso como agentes de viaje o como operadores, y esto ya está pasando en países más desarrollados, buscar elegir los prestadores o las líneas aéreas o los hoteles que ya trabajan en la medición de la huella de carbono, que ya son maduros en este sentido, un poco de la mano lo que decías vos, Nadia, con respecto a reducir, ¿no? Si hacemos la medición directa, es, bueno, tengo este bodoque de cosas para medir, compenso de esta manera, es súper complicado, pero bueno, si hacemos ese paso de yo tengo que medir esto, bueno, ¿cómo puedo reducir? Bien, reduzco eligiendo prestadores o eligiendo operadores o eligiendo empresas que ya estén trabajando Sí. en estas mediciones y en estas compensaciones. Eh, ¿Va por ese lado, Nadia? Sí, totalmente. Primero, es una muy buena pregunta. Em, Como hoy teníamos poco tiempo, no pude como detenerme demasiado en el detalle de un inventario y cuál es el alcance de un inventario, ¿sí? Porque la huella de carbono, o sea, vos podés ir calculando hasta el infinito, hasta digamos, el origen del hombre, las emisiones, pero estas metodologías, no se preocupen, les dan un alcance, o sea, están las emisiones directas y las emisiones indirectas. O sea, las emisiones que ocurren bajo el control de la empresa, o sea, dentro de tu oficina, el gas que consumís, la electricidad que consumís, si tenés flotilla vehicular, si usas aire acondicionado o calefacción, si generás residuos, eso es emisiones directas. Eso es lo que casi todos ustedes van a tener dentro de su inventario. Y después están las otras emisiones indirectas que tienen que ver con la cadena de valor y ahí ya, según el Protocolo Global de Gases de Efecto Invernadero, no es obligatorio incluirlo dentro de su inventario, porque ocurren indirectamente, o sea, porque la empresa existe, pero indirectamente porque uno no controla que sus proveedores usen un tipo de vehículo u otro, o que sus clientes vengan desde China o desde Brasil. Entonces, por eso no es obligatorio incluirlo. Em, Después se puede buscar trabajar en la reducción con proveedores responsables o, digamos, empezar a trabajar su cadena de valor para que cada uno vaya siendo más responsable o haciendo más esfuerzos. Y otra cosa que les quería decir es que no tienen que compensar enseguida. O sea, esto de lo que les estoy hablando es algo completamente voluntario, o sea, no hay nada que los obligue a hacerlo y en algún momento me imagino que va a ser obligatorio, pero todavía no, y está bueno adelantarse y por lo menos empezar a hacer el ejercicio de medirse, saber, bueno, cuánto es que estoy contribuyendo y encontrar la manera más eficiente y ahorrativa de reducir. Y después, si quiere ir por la carbono neutralidad, bueno, además hay opciones de compensación
la que ofrecemos nosotros, que es restauración de bosque nativo, que es una de las formas de compensar. Hay otras, hay créditos de carbono, hay créditos de conservación, hay otras formas, pero no vean esto como una especie de castigo que queremos imponerle a los operadores de turismo de naturaleza, sino que lo vean como una herramienta que pueden empezar a usar para tomar decisiones dentro de su empresa y posicionarse de la mejor manera posible. Excelente. Bueno, y un poco quería dejar sentado que la intención de esta charla con Nadia era dar el primer pantallazo, dar este primer paso, y que seguramente en los webinars que vayamos desarrollando durante el resto del año sigamos hablando de este tema, sigamos poniendo en agenda la medición y la compensación de la huella de carbono, porque creo que es algo súper interesante y súper necesario para todo el mundo. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué tan fiables son esas aplicaciones que vienen para celulares, por ejemplo? Para medir la huella de carbono personal. Me imagino que va por ahí. Sí. Bueno, yo vi muchas y la verdad que hay veces que no puedo decir si son fiables o no porque no son transparentes sobre la metodología que usan para hacer el cálculo y la estimación. Lo que sí les puedo decir es que en general las aplicaciones web o para el celular suelen usar promedios globales de consumo, promedios globales de factor de emisión, lo cual aumenta la incertidumbre del resultado. Por eso siempre es mejor hacerlo con los datos locales, pero son excelentes herramientas de concientización. Si quieren empezar a usarlas, me parece fantástico y mostrárselas a los demás. Puede que el resultado sea un poco más aproximado, pero bueno, es mejor tener una cifra que no tener ninguna cifra. Sí, tal cual. Y otra de las preguntas era ¿cómo sabemos quiénes están llevando a cabo este compromiso o esta medición? Y creo que la respuesta es tan simple como preguntarle a nuestros proveedores, a nuestros operadores, a nuestros guías, si están comprometidos. Y si no lo están, también este es un trabajo que tenemos que hacer todos, sobre todo los que estuvimos participando acá, porque sabemos que nos interesa el tema, en concientizar y en seguir corriendo la voz y que cada vez se sume más gente en esta cruzada. Es por nosotros, por el futuro, y como me gusta decir siempre a mí, cuidemos nuestra oficina es la naturaleza. Y si no partimos de la base esa, cuando se nos acaba la oficina, se nos acaba el laburo. Punto. Carlos, Sebastián. Impecable ambas. Quiero que lo sepan, ahí me están bombardeando por privado colegas, amigos y gente fuera del sector de turismo que están viendo la presentación por invitación. Bueno, Nadia, como siempre, clarísima en cuanto a la metodología y al trabajo en terreno. Los que ya encaramos el trabajo de compensación, es importante que sepan, ¿sí?, que hoy esto que para nosotros, ¿sí?, me han escuchado muchos de ustedes decirlo 20 veces, vivimos en un país que es increíble, con agua potable, con árboles, con bosques, con todos los climas, con todo el desarrollo, y uno no entiende que no es lo normal. O sea, eso no es lo normal en el resto del mundo. Pero nuestros clientes y los usuarios, los viajeros, cada vez reclaman más esto. Y hoy estas pequeñas diferencias suman un cambio radical en el trabajo que hacemos en territorio. Así que nada, impecable también la moderación, Cris. Claudina, la ruta natural es un proyectazo, lo sabés, estamos completamente alineados con eso. Y palabras de agradecimiento nuevamente para el equipo técnico de CAME, que ha corrido atrás de la solución de cada uno de los puntos en todo esto.
de parte de AETAO y en la coordinación con Cristian de la Comisión de Turismo de Naturaleza, agradecer a todos los participantes y involúcrense. O sea, es la forma más clara, una vez que uno lo mide y sabe lo que está haciendo y lo que está produciendo, es un camino de ida y hay que entenderlo para poder mitigarlo. Muchas gracias, Sebastián, por la palabra. Bueno, gracias. La verdad que excelente la presentación de Claudina y de Nadia. Agradecer la predisposición que tienen ambas con nosotros, con el sector turismo. Y esto es CAME. CAME genera este estilo de conversatorio para generar y llevar herramientas concretas a cada uno de los destinos y tratando de poder ayudar y aportar un granito de arena en lo que es la capacitación y en este sentido en lo que es turismo de naturaleza, con toda esta información. Estamos muy contentos por la sinergia que tenemos con el Ministerio de Turismo y Deporte, agradecer también la predisposición que tienen todos los funcionarios para con nosotros. Queremos darle también un saludo de Gregorio Borchov, que es nuestro secretario de Turismo, que no ha podido estar acompañándonos, pero que está muy conforme con todas las repercusiones, porque también lo hemos seguido a través de las redes sociales. Contarles que lo vamos a subir esta presentación en RedCame si alguno quiere repetirla, y también tienen nuestro contacto que es turismo@came.org.ar para las consultas que quieran y que tenemos. Déjenme pasar un aviso, ya el día lunes 29 de marzo vamos a tener nuestro segundo webinar, que es de Turismo en Espacio Rural, Planificación y Desarrollo. Planificar y desarrollar para sumar nuevas experiencias. Vamos a tener al director de la provincia de Buenos Aires, de Innovación y Estrategia en Turismo, a Pablo Cabeza, y también al director de Desarrollo Turístico, Andrés Iperovich. Y después vamos a tener una excelente presentación también de experiencia de la comunidad yariguarenda, de la zona de Salta, que va a estar Natalia Valdés con nosotros. Así que esta información se la vamos a brindar. Pero también quiero agradecer profundamente a nuestro coordinador de Turismo Naturaleza, que es el doctor Cristian Castec, que ha moderado excelentemente y ha coordinado todo este trabajo que tenemos. CAME Turismo tiene 3 grandes departamentos, uno es Turismo en Espacio Rural, Turismo Naturaleza, que es esta área que hoy estamos exponiendo, y también el área de Triple Impacto y Economías Circulares, que son los próximos webinars que vamos a tener y lo vamos a estar invitando. Así que, Claudina, Nadia, muchas gracias, agradecerle profundamente la predisposición y también a todos los participantes que colaboraron y que estuvieron en esta plataforma. Pedirle disculpas, hemos tenido un problema con el tema de la programación del chat, no lo hemos podido solucionar, así que bueno, para el 29 tratemos lo vamos a tratar de solucionar y pedirle disculpas por ese pequeño error, pero dentro de todo las preguntas fueron concretas y se pudo llevar adelante a través de la otra herramienta de preguntas y respuestas. Agradecerle profundamente, dejarle un abrazo a la distancia, sigamos cuidándonos y sigamos trabajando para la actividad turística. Muchas gracias.